Cuando haces esto, un narcisista pierde toda su fuerza. Aunque es una frase breve y directa, su impacto es profundo y tiene un poder tremendo. Demasiado a menudo, nos encontramos atrapados en la red invisible que un narcisista teje alrededor de nosotros. Desde el momento en que entramos en su órbita, comenzamos a sentir cómo nuestra esencia se disuelve lentamente, como si poco a poco perdiéramos quienes somos. La luz que solíamos proyectar parece desvanecerse y nos encontramos en un constante estado de duda, cuestionando nuestra valía y nuestras decisiones. Nos volvemos esclavos de sus expectativas y manipulaciones, hasta que llega un punto en que nos sentimos vacíos, como si estuviéramos apagándonos sin poder evitarlo. Pero aquí hay algo crucial que debes saber, aunque parece una batalla perdida, hay una forma de romper esta influencia. Hay una manera de quitarle el poder que tiene sobre ti, de liberarte de su sombra. Y esa forma es más simple de lo que parece, pero a la vez es tan poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida. La clave está en algo tan fundamental como liberador: dejar de alimentar su ego. El narcisista depende profundamente de la validación externa para sostener su frágil sentido de identidad. Su ego está constantemente hambriento, siempre buscando la aprobación, la admiración y el control sobre los demás para sentirse completo, aunque en el fondo nunca lo logra. Cada palabra que dices, cada gesto que haces, cada emoción que compartes, puede ser aprovechada por él para fortalecer su fachada de perfección. Pero lo que no saben es que, al continuar dándoles esa validación, les estamos dando la energía para seguir alimentando sus manipulaciones. Sin darnos cuenta, estamos sosteniendo su poder y, a la vez, desgastándonos por dentro. Cuando finalmente tomas la decisión de dejar de alimentar ese ego, estás dando el primer paso hacia tu liberación. Dejas de ser una fuente de energía para sus inseguridades, dejas de ser una pieza más en su juego destructivo. La verdadera fuerza no radica en su habilidad para manipular, sino en tu capacidad para romper ese ciclo, para alejarte emocionalmente y recuperar lo que es tuyo, tu paz, tu autonomía y tu identidad. El narcisista, como un vampiro emocional, se nutre de la admiración, el control y la validación constante. Imagina cómo se alimenta de la energía emocional que extrae de cada interacción, como si cada cumplido, cada mirada de aprobación, cada momento de sumisión lo llenara momentáneamente, pero solo hasta que el vacío profundo en su interior lo absorba de nuevo. Como un ser que nunca puede saciar su sed de reconocimiento, siempre está buscando una nueva fuente de validación para mantener su fachada intacta. La necesidad de estar en el centro, de ser el foco de la atención, no es una preferencia, es una necesidad existencial. Para el narcisista, sin este suministro constante, el mundo parece desmoronarse. El amor propio no existe en su interior, por lo que depende enteramente de los demás para alimentarlo. Esa fachada de perfección que tanto muestra al mundo, esa imagen pulida y encantadora que parece ser la envidia de todos, es solo un espejismo. Como un espejismo en el desierto, parece real a simple vista, pero al acercarse, se desvanece. En el fondo, debajo de esa capa brillante y deslumbrante, se esconde un vacío emocional insondable. Este vacío no es algo que el narcisista desee reconocer. Es más fácil mantener la apariencia de grandeza, de infalibilidad, que admitir que, en su interior, no hay nada sólido que lo sustente. La vulnerabilidad es un concepto que el narcisista no puede ni siquiera considerar, porque lo ve como un signo de debilidad, una grieta en su armadura que podría destapar todo lo que ha estado ocultando. Lo que realmente esconde el narcisista bajo esa máscara no es solo un ego inflado, sino una profunda inseguridad, una fragilidad emocional tan frágil que no puede tolerar ni el más mínimo roce con la realidad. La admiración que busca no es solo para sentirse bien,
sino para no enfrentar su propio terror interno, la percepción de que, sin la validación externa, no sería nada. Sin esa aprobación continua, la fachada de perfección se desplomaría y lo que quedaría expuesto sería una persona vacía, incompleta, incapaz de enfrentar el propio dolor. Esa máscara no es simplemente una táctica para impresionar o manipular, es una necesidad desesperada. Una necesidad de sostener el control, de mantener a los demás bajo su dominio. Es la forma en que asegura su poder sobre las personas que lo rodean. Si puede hacer que los demás se sientan pequeños, inseguros o dependientes de su aprobación, entonces se siente fuerte. Si puede hacer que el mundo gire en torno a su imagen, se siente en control. Pero todo esto es solo una ilusión. La verdadera fragilidad del narcisista es que depende de los demás para construir una imagen que no es real. Sin ellos, pierde su identidad, su poder y su propósito. La psicología detrás del narcisismo es oscura, como una sombra que acecha a aquellos que caen bajo su influencia. El narcisista no solo manipula, sino que controla con una precisión inquietante, destroza las emociones y la estabilidad de las personas que entran en su órbita, sin mostrar ni un ápice de empatía o remordimiento. Este trastorno de personalidad no es algo que ocurra por casualidad, es un patrón insidioso de conductas profundamente arraigadas en la necesidad de poder, de sentirse superior, y sobre todo, de no enfrentar la monstruosidad interna de la que intentan escapar. A menudo, el narcisista se presenta de una manera encantadora al principio. Como un cazador paciente, te envuelve suavemente con palabras dulces, promesas de amor eterno y halagos que parecen ser la cura para cualquier inseguridad que puedas tener. Te hace sentir como si fueras la persona más especial del mundo, algo único y admirable, y te llenan de una sensación de bienestar y autoestima que quizás no habías experimentado antes. Te hacen creer que has encontrado a alguien que finalmente ve tu verdadero valor, alguien que te aprecia de una manera que te parece tan pura y sincera. Sin embargo, con el tiempo, las palabras del narcisista pierden peso, y sus acciones comienzan a hablar mucho más fuerte que cualquier promesa o halago vacío. Esta es la parte más insidiosa de su manipulación. Son expertos en distorsionar la realidad, en crear un mundo donde la culpa, la vergüenza y la confusión se convierten en tus compañeros constantes. De repente, te encuentras cuestionando cada uno de tus pensamientos, tus decisiones, tu moralidad. El narcisista es maestro en hacer que te sientas responsable por todo lo que sucede a su alrededor, incluso por cosas que están completamente fuera de tu control o que ni siquiera has hecho. Cada palabra que dice, cada gesto que hace, está cuidadosamente calculado para mantenerte bajo su influencia, enganchado, dependiente de su aprobación, sintiéndote cada vez más pequeño e impotente. Te hacen creer que todo lo que pasa es tu culpa, y lo peor es que terminas creyendo en esta falsa narrativa. Logran que te sientas culpable por cosas que no tienen nada que ver contigo, como si todo el peso del mundo descansara sobre tus hombros. Te enseñan a dudar de tu juicio, de tu intuición, incluso de tu propia cordura. A través de una mezcla de amor y abuso emocional, de adulación y desprecio, el narcisista consigue que te conviertas en una extensión de ellos mismos, en una pieza de ajedrez que se mueve según sus intereses. La manipulación del narcisista no es solo una táctica, es una estrategia de control calculada. Todo lo que hacen, desde los pequeños elogios hasta las críticas más hirientes, tiene un propósito: mantenerte atrapado en su red, en su ciclo interminable de influencia y control. Con cada manipulación, logran que te sientas más débil, más dependiente de ellos, más atrapado en una relación que, aunque parece estar llena de momentos agradables, está fundamentada en la explotación emocional y la anulación de tu ser. En su mundo,
Tú no eres una persona completa e independiente, eres una herramienta para su validación, un medio para satisfacer su insaciable hambre de admiración y control. Es fácil caer en su trampa. El narcisista es un maestro en detectar esas cuerdas sensibles dentro de ti, aquellas inseguridades y miedos que a veces ni siquiera tú mismo eres consciente de tener. Sabe exactamente cómo jugar con ellas, cómo manipular tus emociones y cómo hacerte sentir que, sin él o ella, no eres nada. Te hace creer que tu valor, tu autoestima, depende completamente de su aprobación. De repente, todo lo que eres parece desmoronarse sin esa validación constante y sientes como si tu vida estuviera incompleta, como si necesitaras su luz para existir en el mundo. Este tipo de manipulación es tan sutil y tan poderosa que te lleva a la creencia de que solo a través de su reconocimiento o su amor podrás encontrar tu valor. Te hace pensar que sin él o ella, tu vida no tiene sentido, que no eres digno de ser amado, de ser respetado, o de tener éxito. Cada acción del narcisista está diseñada para hacerte depender de su opinión, para hacerte sentir que su aprobación es lo único que realmente importa. Dejas de escuchar tu propia voz interior y terminas poniendo toda tu energía y tu felicidad en manos de alguien que ni siquiera es capaz de ofrecerte una verdadera conexión emocional. Pero, ¿qué pasa cuando decides dejar de alimentar ese monstruo? ¿Qué sucede cuando, por fin, comienzas a soltar el control y a deshacerte de esa sensación de dependencia que has construido a su alrededor? Cuando dejas de buscar constantemente su validación, dejas de temer su desaprobación, algo extraordinario ocurre. De repente, te das cuenta de que no necesitas su aprobación para ser quien eres, para sentirte valioso, para existir con todo tu ser. Al soltar ese control, recuperas tu autonomía, tu poder personal. Ya no eres un títere en sus manos, no eres una marioneta a su voluntad. Te liberas de la cárcel emocional que él o ella ha creado a su alrededor y el mundo comienza a ser tuyo nuevamente. Es un proceso liberador, pero también desafiante. Desprenderse de esa necesidad de validación es como quitarse una capa gruesa de piel, una que te ha protegido y al mismo tiempo te ha limitado. Al principio, puede sentirse incómodo, incluso aterrador. El narcisista hará todo lo posible por recuperar el control, por hacerte sentir que sin él o ella no puedes existir, que tu vida carece de valor. Pero, lo cierto es que la verdadera liberación viene cuando te das cuenta de que nunca dependiste de ellos para ser tú mismo. Cuando dejas de temer su desaprobación, cuando decides que tu paz y tu bienestar no estarán nunca más atados a su ego, entonces comienzas a caminar hacia una vida más auténtica. Hacia una vida donde eres el único dueño de tu destino. Lo que el narcisista no entiende es que, al dejar de alimentarlo, su poder se desvanece. Cuando dejas de buscar su aprobación, lo que antes parecía una relación de poder y control se convierte en una ilusión. El monstruo pierde fuerza porque ya no tiene a quien devorar. Y entonces, finalmente, eres libre. La respuesta es simple, pero profundamente poderosa: el narcisista pierde su poder. A diferencia de lo que podríamos pensar, su fuerza no proviene de su poder físico, ni de su intelecto, ni de su capacidad para lograr cosas grandes en la vida. Su verdadera fuente de poder radica en algo mucho más insidioso, en algo mucho más oscuro: su habilidad para manipular las emociones de los demás. El narcisista vive de esa manipulación, se alimenta de las emociones ajenas, y, en particular, del suministro constante de validación, admiración y control que obtiene de las personas que lo rodean. Cuando dejas de ser esa fuente de alimento para su ego, empiezan a desmoronarse. Al principio, es casi imperceptible, pero con cada pequeño paso que das hacia la independencia emocional, el narcisista comienza a sentirlo. Como una sombra que empieza a desvanecerse bajo la luz de la verdad,
su poder se empieza a disipar. Lo que antes parecía ser una relación de control, en la que él o ella moldeaban tu percepción de ti mismo, se convierte en una batalla por el aire que ya no pueden respirar. Se sienten impotentes, vacíos, porque ya no tienen control sobre tu autoestima, sobre tu identidad. De repente, el narcisista se enfrenta a la cruda realidad de que ya no pueden manipular la forma en que te ves, cómo te sientes o lo que crees de ti mismo. Este vacío es aterrador para ellos, porque su sentido de valía siempre ha estado ligado a la capacidad de hacer que los demás dependan de ellos, de que sus emociones y percepciones sean moldeadas y controladas. Han construido su identidad sobre la base de dominar, de ser la figura central en la vida de otros. Pero, ¿qué ocurre cuando ya no tienes poder sobre esos otros? ¿Qué sucede cuando dejas de ser esa fuente inagotable de suministro? La respuesta es que se desarma. La fachada que tanto han cuidado se derrumba, y debajo de esa capa de superioridad, de encanto y perfección, se encuentra una persona completamente vulnerable, que ya no sabe cómo existir sin el reflejo del ego de los demás. El narcisista no tiene un sentido interno de valor que no dependa de los demás. Su identidad es tan frágil y tan vacía que necesita constantemente la validación externa para sentirse entero. Cuando dejas de ser la fuente de esa validación, comienzan a tambalear. La construcción de su mundo perfecto se empieza a desmoronar. Y lo más doloroso para ellos es que no pueden construir algo genuino desde dentro, porque su alma está hueca, llena de vacíos emocionales que nunca han sido sanados. En su mundo, los demás existen solo para ser utilizados, para alimentar su ego, y cuando ya no pueden manipular a las personas a su alrededor, se quedan con las manos vacías, con una sensación de inutilidad que no pueden soportar. Es por eso que cuando dejas de ser una fuente de suministro para su ego, el narcisista pierde el control. Ya no pueden moldear tu identidad, ya no pueden usar tus emociones para construir su propia imagen de grandeza. Y esa pérdida, esa impotencia, los desarma de la manera más profunda. Es un golpe directo a su sentido de ser, un golpe que no pueden absorber sin que su fachada se rompa en pedazos. Sin esa fachada, se quedan vacíos, desprotegidos, y finalmente, expuestos. Este proceso no es fácil. No es un camino que se recorra sin dolor, sin confrontar las sombras dentro de ti. Pero es necesario. Es el primer paso para liberar tu mente, tu corazón y tu vida de la toxicidad que el narcisista siembra en tu interior. El narcisista necesita el control, pero tú tienes el poder de soltarlo. Cuando dejas de participar en su juego, dejas de ser una marioneta en su teatro. Imagina por un momento cómo se siente liberar tu mente de las cadenas invisibles que el narcisista te ha impuesto. Imagina cómo sería tu vida sin la constante necesidad de aprobación, sin la presión de tener que ser perfecto para alguien más. ¿Qué pasaría si te permitieras ser tú mismo, sin miedo a su juicio o desprecio? Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera fuerza. El proceso de dejar de alimentar a un narcisista comienza por reconocer su manipulación. El primer paso es la conciencia, ver más allá de la fachada de perfección y darte cuenta de lo que realmente está sucediendo. El siguiente paso es el desapego emocional. Esto significa dejar de buscar su validación, dejar de sentir que necesitas su aprobación para existir. Y, finalmente, se trata de poner límites claros. Un narcisista no entiende los límites, pero tú puedes enseñárselos. No se trata de confrontación, sino de firmeza, de mostrarles que no serás más parte de su juego destructivo. Recuerda, el narcisista no es invencible. Su poder solo existe en la medida en que tú se lo permites. Cuando dejas de darle poder, cuando te alejas emocionalmente,
Cuando te conviertes en un observador en lugar de un participante, el narcisista pierde su fuerza. Y tú, en cambio, empiezas a recuperar la tuya. Es posible sanar. Es posible reconstruir tu autoestima y encontrar un amor propio sólido, inquebrantable. Puedes crear una vida más auténtica, donde el control de los demás no tenga cabida. Puedes rodearte de relaciones que te sumen, no que te resten. No tienes que vivir bajo la sombra de un narcisista. Tienes el poder dentro de ti para romper esas cadenas y caminar hacia un futuro lleno de luz, libertad y paz. La pregunta es, ¿estás listo para tomar ese primer paso? Gracias por acompañarnos en este video. Espero que hayas encontrado claridad sobre las dinámicas del narcisismo y cómo protegerte emocionalmente. Si te ha sido útil, suscríbete y dale clic en me gusta. Comparte este video con quienes necesiten encontrar fuerza para liberarse. Únete a nuestra comunidad para más contenido que te ayudará a sanar y vivir auténticamente. Nos vemos en el siguiente video.